Bien, comenzamos el curso Sociedad y Educación con algunos clips con una breve historia de la educación. Lo que voy a decir está fundamentalmente centrado en el contexto europeo porque fundamentalmente lo que sucede en América se inspira en buena medida en lo que ha sucedido en Europa y ello prácticamente hasta el siglo XIX o el siglo XX. La primera cuestión sobre la que quiero reclamar su atención es un hecho que queda inadvertido y que merece una reflexión. La primera universidad europea se creó en el siglo XI, que es la Universidad de Bolonia. Aproximadamente se fundó en torno al año 1088. Sin embargo, las escuelas, tal y como hoy las conocemos, las escuelas donde obligatoriamente tienen que ir los niños, no se fundaron hasta después de la Revolución Francesa, y esto quiere decir hasta prácticamente el siglo XIX, con algunas excepciones, por ejemplo en Prusia en el siglo XVIII, pero en general no se constituyó la escuela que conocemos hasta el siglo XIX y no se generalizó hasta el siglo XX. La pregunta es obvia. ¿Por qué pasaron 8 siglos desde que se creó la universidad hasta que se creó la escuela? Bien, lo que voy a intentar explicar es esta especie de anomalía histórica a partir de un pequeño repaso sobre la historia de la educación. Esta universidad medieval, de la que les he comentado que comienza con la Universidad de Bolonia y comienza a desarrollarse en el siglo XI, en el siglo XII, se elabora a partir del modelo del monasterio. El monasterio medieval es una institución todavía anterior, que se funda a partir del siglo IV, a partir del siglo V, y que viene a solucionar un problema que tenía la Iglesia. Es decir, la Iglesia se desarrolla en las ciudades del Imperio Romano porque en esas ciudades dispone de una estructura jerarquizada con control que estaba dominada por los obispos. Sin embargo, en lo que denominamos el Oriente Medio, habían prácticas religiosas anteriores como eran eremitas, santones, personas que vivían un poco al margen de la sociedad. Algunas de ellas aparecen en la Biblia como profetas, o incluso la figura de Juan Bautista, que es un que vive al lado del río Jordán y se dedica a bautizar a purificar a los que pasan por allí. Este tipo de figuras, anacoretas, eremitas, tienen mal encaje en la iglesia, en los primeros siglos de la iglesia. Y entonces deciden construir una institución para reunir a estos individuos, digamos, sueltos, y esa institución será el monasterio. Por eso viene la palabra monasterio, viene del griego monos, que significa uno. Es la reunión de los unos, la reunión de estas personas que van un poco sueltas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Para que puedan vivir dentro de la institución monacal, lo que se establecen son reglas, es decir, una especie de normas que prevén todo lo que tienen que hacer todos los días del año, a todas horas. La más famosa será la regla de San Benito, elaborada por Benito de Nursia entre el siglo IV y el siglo V. Ese es fundamentalmente el origen de los monasterios. En estas reglas se establece que el monje tiene que estar formado, tiene que saber leer, tiene que saber escribir y dedicará buena parte de su tiempo a copiar libros, porque en esta Europa donde todavía no se ha divulgado la
no se ha inventado, no se ha difundido la imprenta de tipos móviles, los libros son libros que se copian a mano. Con lo cual, la estructura del monasterio, el scriptorium, es decir, el lugar donde se copian los libros, con bancos corridos, donde los monjes todos miran en una dirección para no entretenerse, y la biblioteca, donde se guardan los libros, donde se deposita todo el saber, será fundamentalmente estas dos figuras, serán las que se van a instaurar en las universidades que se van a crear a partir del siglo XI. Aquí tienen la estructura de la universidad medieval, la universidad que se mantiene entre el siglo XI y el siglo XIX, o si quieren con mayor precisión, entre la fundación de la Universidad de Bolonia y el establecimiento de la Universidad de Berlín, que tendrá unos cambios que comentaré más adelante. Fundamentalmente, la universidad está estructurada en unas facultades que a veces se denominan facultades superiores, que son la teología, el derecho y la medicina. Estas facultades superiores permitían que aquel alumno que hubiera cursado los estudios tuviera licencia para ejercer de teólogo o de eclesiástico, de jurista o de médico. Por lo tanto, se impartían estos saberes y proporcionaban el título o el grado de licenciado. Para poder acceder a una de estas facultades superiores se tenía que cursar una etapa preparatoria que tenía dos cursos, el quadrivium y el trivium. Quadrivium significaba las 4 vías y se refería a las 4 ciencias, la aritmética, la geometría, la astronomía y la música. Y el trivium eran las disciplinas, la gramática, la retórica, la dialéctica, que ya junto con las del quadrivium formaban las 7 artes liberales o las 7 ciencias. En realidad las disciplinas del quadrivium eran las que habían desarrollado sobre todo en el mundo griego los pitagóricos o los platónicos, que habían comenzado a desarrollar la aritmética, la geometría, la astronomía, y las del trivium eran posteriores y se habían desarrollado tanto en el mundo griego como sobre todo en el mundo romano. Aquella persona que cursaba el trivium y el quadrivium obtenía el título de bachiller, que era una especie de título previo que permitía el acceso a las facultades superiores. Para llegar al trivium y el quadrivium uno tenía que saber leer y escribir, y para eso acudía generalmente a maestros particulares que muchas veces en su propio domicilio le enseñaban uno a leer y a escribir, lo que no era fácil en la época porque escribir suponía que uno tenía que preparar la pluma de ave, tenía que cortarla para que cargara la tinta, tenía que saber disolver la tinta o tenía que saber componer con el papel un pequeño cuaderno para poder escribir. Si uno quería formar parte de la universidad, tenía que defender alguna tesis y por lo tanto obtenía el grado de doctor. Por lo tanto, habían 3 niveles, 3 grados, que eran el bachiller, el licenciado y el doctor. Todo aquello que luego será las academias o la formación profesional caía fuera del ámbito universitario. En la universidad medieval tiene una importancia destacada el libro. Lo que hace el profesor es simplemente ir leyendo el libro, es decir, impartir la lección. Y el estudiante tiene el libro, puede que lo haya leído antes, y si no lo entiende, pues se hará con un comentario. Por lo tanto, el estudiante siempre va cargado con libros o con comentarios. En castellano todavía derivan algunas palabras, como por ejemplo bártulo o mamotreto o catón, derivan de estos comentarios medievales, que eran libros voluminosos que los estudiantes tenían que acarrear.
Había un problema didáctico no menor. Si el estudiante obtenía la licencia cuando hubiera acabado sus estudios, era licenciado, mientras estaba estudiando no tenía licencia para ejercer. Y esto tenía su dificultad, porque si por ejemplo uno estaba estudiando medicina y no tenía licencia para ejercer, pues naturalmente no podía tocar cuerpos de los enfermos, no podía intervenir. Al no poder intervenir, naturalmente no se le podía calificar, no se le podía evaluar a partir de las competencias prácticas que tuviera. Solamente se le podía evaluar a partir de lo que recordara del libro que hubiera leído. Por ejemplo, el médico medieval Arnau de Vilanova, que es uno de los médicos más célebres del mundo medieval, escribió, por ejemplo, el libro de los antídotos, el Antidotarium, donde explicaba cuál era el antídoto para cada veneno. O escribió también el libro del vino, donde explicaba combinaciones de vino para curar diversas enfermedades. Entonces, lo que tenía que hacer el estudiante era memorizar los antídotos, memorizar las combinaciones del vino, y entonces el examen era memorístico, porque se suponía que después el médico sabría aplicar el antídoto conveniente o sabría aplicar la combinación de vino necesaria, ¿no? Entonces, esta visión del estudio vinculado al libro, vinculado a la memoria o vinculado al alumno que siempre va cargando libros, digamos que tiene su raíz en esta concepción de la universidad medieval y esta idea de que no podía hacer nada práctico hasta que no tuviera licencia. Hacia el siglo XV comienzan a crearse, establecerse unas nuevas universidades que ya no están desarrolladas en la Iglesia. Ustedes piensen que las universidades surgen de la matriz eclesiástica y por eso todavía tienen muchas palabras que derivan de este origen. Por ejemplo, el rector, deán, decano, es la misma palabra que el deán de la catedral, o rector es la misma palabra que rector, que también es sinónimo de sacerdote, o claustro, etcétera, etcétera, ¿no? Incluso la similitud entre el vestido académico y el vestido eclesiástico, ¿no? Bien, hacia el siglo XV-XVI comienzan a aparecer unas universidades que ya no son propiamente eclesiásticas, sino que son universidades civiles, es decir, universidades financiadas por las ciudades, que ya comienzan, por decirlo así, a emanciparse del control religioso. Aquí les he puesto dos fotografías, una de la Universidad de Barcelona, que se establece en 1495, y otra de la Universidad de Valencia, que se establece en 1499. A pesar de que su origen era, por decirlo así, diferente y ya estaban más emancipadas del control eclesiástico, su esquema, el esquema que hemos visto de las facultades de la facultad inferior y las facultades superiores, continuaba siendo el mismo, porque la representación de la ciencia continuaba siendo la misma. Bien, este es un mapa de Europa y hay que establecer un poco algún comentario sobre la geografía europea, porque va a ser un elemento importante. Durante la Edad Media, la Europa es un territorio donde se establecen redes comerciales. Existen redes comerciales en todo el norte de Europa, lo que se llamó la Hansa, es decir, una especie de acuerdo comercial de las ciudades que iba desde Bergen en Noruega hasta Londres, hasta Brujas en Bélgica o incluso hasta Moscú. Entonces, en estas ciudades había también una especie de juez de la Hansa para dirimir procesos, para dirimir asuntos comerciales, ¿no? De manera que había un intenso comercio entre el sur de Europa y el norte de Europa, entre el este de Europa y el oeste de Europa. Al sur de Europa existe una especie de barrera montañosa
que son los Alpes y que continúa con la cordillera de los Pirineos, pero una vez superamos esta barrera, realmente Europa tiene como dos grandes autopistas fluviales que son los ríos navegables del Rin y del Danubio. Ambos nacen muy próximos, realmente a muy pocos kilómetros, en la zona de la Selva Negra. El Rin fluye hacia el norte y el Danubio fluye hacia el este. Bien, estas son por decirlo así, las grandes autopistas del mundo medieval que permiten todo el desarrollo de la cultura medieval y que, como ya comentaré más adelante, se van a ver interrumpidas en el Renacimiento. ¿Qué sucede en el Renacimiento? A partir de comienzos del siglo XVI, por una parte, los grandes reinos medievales se han constituido en imperios y estos imperios comienzan luchas entre ellos y además comienzan las guerras de religión. Por una parte, la aparición de Lutero, Calvino, el cisma anglicano, es decir, comienzan, por decirlo así, o animan una serie de conflictos que se van a desarrollar hasta bien entrado el siglo XVII en el centro de Europa. Y este desarrollo va a hacer que por decirlo así, estas grandes autopistas fluviales, estas redes comerciales, queden interrumpidas. La Europa del Sur, que había sido muy brillante, esplendorosa en el siglo XIV, en el siglo XV, con grandes ciudades como Florencia, Venecia o incluso Barcelona, Valencia, va a quedar, por decirlo así, interrumpida su relación con respecto a la Europa del Norte, donde se están desarrollando ciudades como Rotterdam, como Ámsterdam, como Brujas, etcétera, etcétera, ¿no? Esto va a ser el efecto de las guerras de religión y esto es lo que va a determinar que en definitiva el desarrollo económico y social se produzca en el norte de Europa a partir de este momento. Si volvamos al esquema anterior, si ustedes se dan cuenta de las ciencias, es decir, cómo este esquema de la universidad reproducía la idea que se tenía de la ciencia, se darán cuenta como en el siglo XV, en el siglo XVI, la mayor parte de estas ciencias cambian radicalmente. Ya he comentado los problemas de la religión, con los cismas anglicano, con la aparición del protestantismo, de las iglesias reformadas, de la contrarreforma. También va a cambiar la matemática. De hecho, la primera vez que se tiene una cierta conciencia de que se sabe algo que no sabía el mundo antiguo, que no sabían los griegos, es cuando el matemático Escipione del Ferro resuelve un tipo de ecuaciones de tercer grado. Es decir, el mundo griego no había llegado a resolver ecuaciones de tercer grado. Es el momento que saben que la vieja sabiduría, la de Platón, la de Aristóteles, pues se puede superar, ¿no? También en el Renacimiento, sobre todo el humanismo, a partir de la figura de Valla y luego los grandes humanistas como Erasmo, Tomás Moro o incluso Luis Vives, van a cambiar toda la concepción del trivium de las disciplinas lingüísticas, porque van a volver sobre los modelos clásicos de Cicerón, de Virgilio y van a depurarlos. Con lo cual, trivium y quadrivium van a cambiar, la teología va a cambiar y la medicina va a cambiar muchísimo, no solo porque se descubre el flujo sanguíneo, sino también porque la introducción de la imprenta con libros, con grabados, permite que el conocimiento de la disección de los cuerpos circule rápidamente por toda Europa, ¿no? Con lo cual transitamos de una medicina de los humores, una medicina hipocrática basada en el modelo griego, a una medicina en la cual el cuerpo, ya podemos entrar en el cuerpo y podemos analizarlo y descomponer su fisiología. De todas las disciplinas científicas, que ya digo que casi todas cambian radicalmente en torno al siglo XV, el siglo XVI, la única que se va a mantener estática será el derecho. Y será precisamente
el derecho, los cambios que se introducen en el derecho ya en el siglo XVII, en el siglo XVIII, los que van a provocar en definitiva la Revolución Francesa y en definitiva la aparición de la escuela tal y como nosotros la conocemos. Bien, esto lo vamos a trabajar en el siguiente clip. Aquí tienen la dirección con el conjunto de clips del curso, por si no quieren seguirlos por orden con sus correspondientes direcciones. Muchas gracias por su atención.